Bueno, pues nada, nuevamente agradecer la oportunidad de poder compartir con vosotros esta mañana. Eh, y siento no haberme podido conectar antes porque tenía unos problemas logísticos, pero la verdad es que lo que he escuchado del profesor David Rodríguez pues me ha encantado. Porque siempre es un gusto ver que compartimos pues líneas de trabajo parecidas en esto de la inclusión, que parece que llevamos ya muchos años trabajándolo, pero que el resultado pues todavía parece ser que requiere ciertos esfuerzos. Entonces, tenía preparada esta presentación en la que quería hacer un pequeño recorrido por cómo fue la construcción del proyecto y pienso que puede haber cosas que sean comunes a los que ya se ha visto, entonces pido disculpas por todas aquellas cosas que suenen un poquito repetitivas, pero en cualquier caso sí que me parece interesante el poder volver a decirlo, puesto que es un mensaje que tiene que empezar a calar en la sociedad de una manera un poquito más profunda. Entonces, quería comenzar con una pregunta que seguro que ya se ha contestado en las conferencias anteriores y que es esta que nos hacen muchas veces. ¿Por qué vamos a trabajar por la formación de las personas con discapacidad en la enseñanza superior si realmente no tenemos personas en la enseñanza superior, ¿no? Y esto es que no es exactamente así. Pero lo que sí que nosotros nos planteamos cuando empezamos a trabajar sobre este trabajo, sobre este proyecto que voy a presentar hoy de manera en la versión internacional, después de Evangelina nos hablará de lo que están haciendo en Portugal, pero voy a intentar darle un poco pues esa amplitud hacia la perspectiva europea, es que la sociedad va cambiando, ¿no? Eso es una cosa que no vamos a inventar ahora y que, bueno, todos sabemos. La cuestión es cómo de rápido esa sociedad cambia. Y sí que sabemos que actualmente los cambios se producen mucho más rápido que anteriormente, con lo cual es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir ya no de aquí a 20 años, sino de aquí a 10 o de aquí a 5, porque las cosas están cambiando muchísimo más rápido. Y especialmente en la juventud nosotros nos dimos cuenta de que existían pues, algunas diferencias con respecto ya a los jóvenes de hace 20 años y bueno, y ya diferencias insalvables con aquellos ya cuando nos vamos a 40 o 50 años, ¿no? En primer lugar, fijaros, teníamos esa sensación que seguramente todos los que estamos dentro del mundo de la enseñanza superior nos hemos dado cuenta. Los jóvenes que vienen a la facultad generalmente no gozan de la autonomía que se gozaba antes, ¿no? Porque son al final personas más dependientes de su familia, muchas veces no saben ni lo que quieren hacer con su vida, digamos que pueden tener incluso un proceso de madurez pues un poquito más enlentecido durante la parte de adolescencia y lo que hacen es pues venir justo en esa etapa en la que uno comienza a tomar responsabilidades de adulto, pero todavía no es el máximo responsable, ¿no? Por otro lado también ocurre que cada vez se está pidiendo más experiencia para poder incluirse dentro del mundo laboral. Con lo cual, la mayor parte de las personas lo que buscan cuando tienen entre 20 y 25 años es seguir formándose, no es buscar ya el trabajo definitivo o un trabajo que les permita mantenerse unos años en el mundo laboral. Por otro lado, también hay una moda que se está extendiendo y que puede ser sumamente enriquecedora, que es la necesidad de crecimiento personal, en la que justo después de la enseñanza obligatoria, algunos alumnos, algunas personas que luego pasan a ser alumnos, deciden tomarse un tiempo de relax para conocer mundo, personas, idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso tiene una riqueza incalculable y es justo en ese momento en el que antes directamente se pasaba al nivel, a los estudios universitarios o al trabajo. Y por último también es que seguimos viendo algunas carencias en lo que es la orientación vocacional dentro de lo que es la enseñanza obligatoria. Es decir, muchísimos alumnos y los que sois profesores de estudiantes universitarios seguramente hayáis tenido esta experiencia. Le preguntas a un alumno qué es lo que quiere hacer una vez que haya terminado la carrera y lo que te van a contestar es que todavía no saben la mayor parte de ellos. Es decir, tienen más o menos una ligera idea, pero no saben exactamente a qué se quieren dedicar porque tampoco tienen muy claro cuáles son las salidas realmente válidas en el estudio que están llevando a cabo. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aproximadamente el 65% de los estudiantes de enseñanza obligatoria tienen intención y consiguen llegar a la universidad.
Aproximadamente un 25% son los que se van a dedicar a lo que es la formación profesional y un 10%, un poquito menos quizá, son esas personas que ya pasan directamente desde la enseñanza obligatoria al mundo laboral. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta relación ha cambiado drásticamente de unos años a esta parte. O sea, hace unos años era justo al revés, eran 10-20% las personas que iban a ir a la universidad y el resto se repartían entre formación profesional y pasar ya al mundo laboral. ¿Vale? Por tanto, lo que estamos teniendo es una democratización de lo que es la enseñanza superior. Ya no es esa élite en la que bueno, pues solo accedían aquellas personas que tenían pues, unos currículums o unos intereses un poquito más altos de formación. Ahora ya el que quiere ir a la universidad generalmente puede, sobre todo estamos hablando obviamente de países europeos. ¿Vale? Entonces, podemos decir que la universidad ha abierto sus puertas a muchas más personas de las que antes. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? Que los jóvenes que terminan sus estudios universitarios, 2 de cada 3 no se están dedicando en el mundo laboral a lo que estudiaron. Por tanto, podríamos considerar que la universidad ya no es ese centro de especialización para conseguir un trabajo sí o sí en el momento que sales de la universidad, sino que es un lugar donde lo que hacen es seguir adquiriendo diferentes competencias que pueden ser útiles en un futuro pues más o menos próximo. ¿Vale? Por tanto, se convierte en una situación de formación que, sin ser obligatoria, complementa lo que se ha ido trabajando en enseñanza obligatoria. ¿Vale? Por tanto, en este proceso de democratización lo que ocurre es que sigue habiendo algunos colectivos que siguen teniendo dificultades. Porque si nosotros decimos, bien, la universidad ya no está reservada para esas élites, ya tenemos otra intención, ya tenemos otras competencias que podemos ir trabajando. Bien, pues abrámosla de verdad y abrámosla a todas las personas que puedan ir. Si esto simplemente es un centro de formación post-secundaria o post-obligatoria. De hecho, fijaros, muchas veces la especialización los alumnos las entienden como qué es lo que van a hacer en el máster. Una vez que ya tienes el grado universitario, después te especializas para conseguir el trabajo considerable. Y eso es lo que realmente se proponía en esta polémica que hubo cuando se intentó implantar los grados de 3+2, ¿no? 3 años de competencias básicas con 2 de especialización que son el máster, ¿vale? Por tanto, digamos que, sin entrar mucho en detalle, esa propuesta está un poco también relacionada con lo que son los tiempos modernos, ¿vale? La manera de sentir de los jóvenes europeos actuales. Bien, entonces, a la pregunta que hacíamos al principio, ¿por qué vamos a trabajar la discapacidad intelectual cuando no hay? Bueno, es que lo primero que tenemos que decir es que sí que hay personas con discapacidad intelectual en la universidad y aproximadamente es un 5%. ¿Vale? En los países, este dato sobre todo es más dirigido a la zona de España, pero bueno, hay otros países que comparten este dato y digamos que son países que tienen, digamos, más abiertas las puertas a la discapacidad, con lo cual es un porcentaje pequeño, somos conscientes, pero es un porcentaje que tiene unos motivos y que tiene también una finalidad. Los motivos principales son sobre todo las mejoras de los apoyos a las familias y a las propias personas con discapacidad hasta llegar a este momento en el que ya tienen que tomar la decisión de entrar en la universidad. Y por otro lado también es que la sociedad también se ha creado cada vez con ciertos rasgos más inclusivos, en la cuestión de accesibilidad, en la cuestión de permitir a todos los colectivos el poder satisfacer sus necesidades sociales. Entonces, todo esto ha hecho que al final las personas con discapacidad se animen a intentar ingresar en la universidad. ¿Y cómo lo van a hacer? Bien lo pueden hacer por estudios regulares, sin ningún problema, es un porcentaje muy pequeñito el que lo consigue, pero hay personas con discapacidad que son capaces perfectamente de llegar a los cursos regulares como cualquier otra persona. ¿Vale? Y luego también, por medio de todas esas actividades que se están haciendo específicamente para personas con discapacidad, dentro de las propias universidades, consiguen acceder a la universidad para conseguir competencias que les permitan una mayor autonomía en el futuro y el ingreso al mundo laboral, que es lo que realmente más les interesa. Por tanto, esa respuesta a la pregunta, ya tenemos personas con discapacidad y preveemos que vamos a tener muchas más. Por tanto, lo que necesitamos los profesores es estar preparados para ese momento, tener la formación necesaria y poder satisfacer las necesidades de este colectivo y también de otros. ¿Bien?
Porque ¿qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que sabemos que no existe dentro de la universidad? Lo que no existe es una formación específica para estos determinados colectivos en el profesorado. Las personas que llegamos a la universidad y conseguimos al final, pues más o menos desarrollar nuestra vida laboral aquí, no tenemos por qué tener ningún conocimiento sobre estos colectivos ni sobre cualquier otro de manera específica. El sistema nos permite llegar sin haber oído hablar ni siquiera de personas con discapacidad, nos permite llegar sin haber oído hablar de diversidad de género, nos permite entrar sin haber oído hablar de infinitos colectivos. No tenemos por qué tratar los temas de raza, no tenemos por qué tratar temas de xenofobia, no tenemos por qué tratar tantos colectivos que están afectados por el riesgo de exclusión. ¿Bien? Y sin embargo, cuando nosotros preguntamos a las personas que están dentro de este mundo y que podemos considerar expertas porque llevan muchos años trabajando sobre esto, ¿cuál sería la manera de conseguir que las personas con discapacidad se acerquen más a la universidad? Fijaros, por delante de las cuotas de reserva o de la accesibilidad de los contenidos está la formación del profesorado. Es decir, las personas con discapacidad lo que sienten posiblemente es una diferencia entre el trato que reciben en la universidad con el trato que vienen recibiendo en asociaciones o en centros especializados. No digo que sea ni bueno ni malo, quiero decir que existe una diferencia y que lo que están demandando es que, por favor, las personas que nos dedicamos a la enseñanza superior ampliemos un poquito las miras para poder satisfacer las necesidades de más personas. Y eso es un poco el concepto de inclusión en general. Estamos hablando de discapacidad intelectual, pero realmente podríamos estar hablando de cualquier otro colectivo. Cuando se habla de inclusión pasa una cosa muy curiosa y es que todo el mundo conoce la teoría. La teoría es muy sencilla. Prácticamente se puede reducir en que hay que ser buena persona y aceptar a todo el mundo. La práctica es lo que es más complicado. Entonces, las nuevas tendencias de inclusión, que yo creo que están mejor dirigidas que quizá las tempranas, pero bueno, que eso es una cuestión absolutamente normal en cualquier proceso de desarrollo, es que la inclusión no debe centrarse únicamente en aquellos problemas que atañen al colectivo determinado. Bien, en este caso de discapacidad intelectual no vamos a obviar que hay dificultades añadidas en una persona que tiene discapacidad intelectual con respecto a una persona que no la tiene, porque si lo obviamos lo que vamos a hacer es no trabajarlo. O sea, lo primero que tenemos que hacer para trabajar un problema es saber identificarlo. Pero una vez que lo hemos identificado, lo que tenemos que hacer es centrarnos precisamente en las capacidades, no en las discapacidades, no en los problemas. Y esto lo podríamos hacer con cualquier colectivo y al final sería un poco la tendencia que nos tiene que llevar. Y por otro lado también cuando hablamos de inclusión muchas veces nos centramos única y exclusivamente en el colectivo a tratar. Sin embargo, desde el propio concepto de inclusión no podemos tratar nunca a un colectivo única y exclusivamente hacia ese colectivo en un marco cerrado para satisfacer las necesidades justo de las personas que participen ahí, sino que tendríamos que trabajar siempre en conjunto y luego os voy a poner un pequeño ejemplo que es muy fácil de entender. Bien, ¿qué ocurre? Que los profesores somos conscientes de nuestras carencias y esto que estáis viendo aquí son los resultados de una encuesta que hicimos con más de 1000 personas en toda Europa que eran profesionales o personas muy relacionadas con la enseñanza superior acerca de cuál son nuestra formación. Como veis, todos los valores, que esto es sobre 5, aunque no lo parezca, son muy bajitos, se mantienen todos siempre en lugares intermedios y la mayoría de ellos ni siquiera supera el 2,5, que sería, por así decir, el aprobado, ¿no? Por tanto, solo superan ese valor medio las cuestiones que tienen que ver con la adaptación de la metodología, de materiales, de comunicación. Consideramos que somos capaces de adaptar. Sin embargo, no van a llegar al nivel medio todos esos puntos que tienen que ver con la formación, con el tiempo de formación, con los contenidos y con la formación que recibimos para poder llegar a desempeñar la labor de profesores universitarios. Y esto lo vimos sobre todo, estas cuestiones, y esta es seguramente la motivación principal que nos llevó a desarrollar este proyecto, el curso de experto universitario de competencias para la inclusión y la vida independiente que desarrollamos aquí en la Universidad de Burgos y, como decía Luis en la presentación, está financiado por la Fundación 11. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí nosotros ahora tenemos un grupo, ahí somos 25 universidades españolas las que disponemos de un sistema parecido a este, y tenemos a un grupo de 15 personas con discapacidad intelectual
que vienen a estudiar cuestiones específicas, pero dentro de ese ambiente inclusivo que comentaba antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, cuando hemos incluido aquí a las personas con discapacidad, al principio era una sensación muy rara, porque el resto de alumnos, cuando los veían, pensaban que bueno, pues sería una excursión, o que les estaban haciendo una pequeña formación, o bueno, pues simplemente una cuestión muy puntual. Sin embargo, después de 3 años, todos los alumnos se han acostumbrado a compartir los espacios comunes, sobre todo, pero también las aulas, con personas con discapacidad. Con lo cual, la sensación que se percibe ahora es una sensación de muchísima más naturalidad y de muchísima más normalidad. Y eso obviamente es bueno para todos. Este es un poco el ejemplo que os comentaba anteriormente. Si nosotros llegamos a utilizar nuestros recursos para poder establecer un espacio cerrado para trabajar con las personas con discapacidad, pues el resultado hubiese sido, la verdad, yo creo que muchísimo peor. Entonces, lo que se pretendió es que estas personas estuvieran incluidas dentro de la vida diaria. Y al estar dentro de la vida diaria, lo que ha ocurrido es que ha habido una satisfacción muchísimo mayor de los propios alumnos, pero también de los demás, del resto de la comunidad universitaria, se ha visto beneficiada por la presencia de personas con discapacidad aquí, porque lo que estamos haciendo es reflejar un poco lo que es el mundo de fuera, ¿vale? No estamos segmentando. Y luego otras cosas también que son muy interesantes es ver cómo la actitud y la motivación de todos en general, pero sobre todo de las personas con discapacidad, es extraordinaria. No hay alumno más agradecido que el de discapacidad intelectual. Están siempre a todo lo que pueden, a un nivel altísimo de atención, un nivel altísimo de motivación, y la verdad es que para nosotros, para los profesores, pues es un gusto poder trabajar con ellos. Por tanto, lo que se desprende de todo este rollo que os he metido es que planteamos desarrollar este proyecto que se llama Tooth4In, que son las siglas de Training University Teachers for the Inclusion of People with Intellectual Disability, y que está financiado por el programa Erasmus Plus con algo más de 300.000 euros. Está compuesto por 9 miembros de 5 países, de España, Portugal, Italia, Bélgica y Serbia, coordinado por la Universidad de Burgos, y las 5 universidades las 5 universidades restantes que lo componen son el Instituto Politécnico de Braganza, la Universidad de Limburg, la Universidad de Urbino, la Universidad de la Calabria y la Universidad de Valencia a través del Centro de Investigación Polibienestar. También contamos con 2 asociaciones especialmente dirigidas para la discapacidad intelectual, que son Aspanias, que es española, y Thousand Wishes Foundation, que es serbia. Y también tenemos como socio a una empresa que es la que se encarga de la parte tecnológica, que se llama CSA y que tiene localización también aquí en Burgos, en España. Bien, los dos objetivos que nos planteamos, los 2 resultados que esperamos obtener es, por un lado, un curso de formación para los profesores para desarrollar estas competencias que nos permitan satisfacer las necesidades de personas con discapacidad intelectual, y por otro lado, la cuestión del medio por el cual queremos dar este curso, que es una plataforma virtual para poder conseguir la enseñanza online. En este caso, la cuestión era muy sencilla. Obviamente, si pudiéramos hacer todo presencial, pues tendría una gran riqueza. Pero, ¿cuáles son las ventajas que tiene la enseñanza online? Pues principalmente que vamos a multiplicar por 6 las posibilidades de presencia de los profesores, de los interesados. Por otro lado, también los niveles de organización suelen ser mucho más sencillos también, con lo cual va a permitir a la persona autogestionarse, que eso es quizá lo más importante. Y por otro lado también es la disminución de los costes, que lo disminuimos en un 90%, bueno, pues todos los costes que tendrían que recaer sobre el propio participante, con lo cual nos permite hacerlo con un presupuesto inicial que procede de Europa para muchos años en el tiempo, sin necesidad de una mayor inversión. Este curso, que va a estar preparado ya desde septiembre de 2022, está dirigido especialmente para profesionales de la educación de enseñanza superior, pero podrían estar también incluidas personas de otros niveles de educación. Sí que resulta interesante poder tener cierta experiencia, y en el caso de aquellas personas
que están todavía en formación, sí que recomendamos que tengan por lo menos un periodo de 6 meses de práctica para poder extraer toda la información que podemos darles de la mejor manera posible, para que sea lo más rico posible. ¿Y qué es lo que se va a trabajar? Pues principalmente se van a trabajar conceptos de inclusión, conceptos de leyes dentro de lo que es la Unión Europea y siempre todo dirigido también al país en el que se desarrolle, puesto que vamos a tener 5 versiones para los 5 idiomas del proyecto. Después trabajaremos cuestiones de metodología general de educación. Por otro lado, también tendremos metodología específica y quizá la parte en la que más fallamos las personas que estamos ahora mismo en educación superior es la orientación vocacional, el ser capaces de poder orientar o dar algunos consejos a nuestros alumnos que les vayan a ser realmente útiles a la hora de conseguir un trabajo en el futuro. Bien, entonces la manera de acceder a este curso es muy sencilla, porque al final se fundamenta en una plataforma Moodle, como en Europa quizás sea la más utilizada, con lo cual es la más conocida, y a partir del registro en cualquiera de los 3 módulos, puesto que vamos a diferenciar el curso en 3 módulos, pues poder desarrollarlo aproximadamente durante un periodo entre 2 y 4 semanas. La información se irá dando progresivamente durante esas 2 semanas en 10 sesiones y cada módulo constará de 4 temas a tratar, que tendrán su parte teórica, las actividades y diferentes recursos para terminar con una pequeña evaluación. Como veo que me estoy pasando del tiempo, voy a ir muy rápido ya en esta parte, porque yo creo que va a ser una cosa muy sencilla. El módulo... Miguel, tienes tiempo, tienes más 15 minutos. Bueno, pues entonces me sobra. Así que lo dejamos luego, si no, para las preguntas. Perfecto. Bien, entonces... No, disculpa, Miguel, más 5 minutos, no era 15. Perfecto, vale. Muy bien. Vale, entonces, el primer módulo, que está relacionado con todos los contenidos transversales, centrará los temas como estamos viendo en pantalla. El primero de ellos era acerca de los principios de inclusión, intentando proveer al participante de esa visión amplia y rica de lo que es los movimientos actuales de inclusión. En el segundo tendríamos los conceptos propios de la discapacidad intelectual, es decir, cuestiones específicas, pero que son útiles para nosotros, para los profesores, que no son de aplicación, simplemente son de propio conocimiento. El tercero tendríamos la resolución de conflictos y la calidad de vida, que es un poco el fundamento por el cual estamos intentando desarrollar el resto del curso. Y por último, la parte de motivación en la discapacidad intelectual, que no se va a distanciar mucho de la motivación en cualquier otro colectivo, pero que sí que es importante tener algunas cuestiones concretas en cuenta para poder llevar a mejor término esta cuestión. Como os decía antes, la cuestión de la motivación prácticamente hasta el momento viene de serie, viene ya directamente con los propios estudiantes. Pero bueno, siempre conviene que seamos capaces de mantenerla el mayor tiempo posible. El módulo 2, que es sobre didácticas y metodologías inclusivas, trabaja ya cuestiones metodológicas propias de inclusión. Entonces tenemos el diseño universal de aprendizaje y todo su desarrollo, diferentes estrategias de apoyo. Luego tendríamos un apartado para herramientas tecnológicas de apoyo que están constantemente renovándose, con lo cual en este caso no es tanto tratar técnicas concretas, sino cómo encontrar las técnicas tecnológicas adecuadas y actualizadas en cada momento. Y por último tendremos las técnicas de promoción del aprendizaje, que esto incluye ya no solo a los propios alumnos, sino también a su propio entorno. Dentro de la universidad, lo que es el resto de compañeros; fuera de la universidad, lo que es su entorno familiar y social. Por tanto, intentamos dar alguna herramienta que les permita a los alumnos entender cuál es ese proceso de desarrollo, ya también una vez fuera de lo que es el estudio universitario. Y el último módulo es formación específica, en el que ya se trabajan cuestiones pues, mucho más dirigidas a lo que puede ser nuestra actuación dentro del aula. Entonces se trabaja la cuestión de inteligencia emocional y resolución de conflictos, que es algo fundamental y que no hay minuto en el aula en el que no tengamos alguna herramienta o algún matiz relacionado con estas competencias. Después tendríamos las estrategias de estudio, que es algo fundamental para cualquier persona, pero especialmente para las personas con discapacidad. La parte de orientación vocacional que comentaba antes,
Y por último, el desarrollo de habilidades sociales, que también es la cuestión que muchas veces más les cuesta a la hora de encontrar trabajo, ¿no? Porque ese momento en el que te tienes que enfrentar a una entrevista de trabajo, ese momento en el que tienes que entrar a trabajar en un lugar con personas que no conoces, bueno, pues obviamente supone una dificultad mayor en personas con discapacidad que en personas sin esta discapacidad. Entonces, de ahí la importancia de utilizarlo. Por último, solo decir que todos estos temas obviamente pues, han sido validados y han sido consultados con un buen número de expertos. No podría decir el número exacto, pero entre todas las fases sé que sumamos más de 100. Entonces, se nos han quedado cosas en el tintero, como puede ser la educación sexual, que nos suelen pedir algunas veces, pero no podíamos crear un curso tan grande que fuese inabarcable, con lo cual, bueno, pues lo podríamos plantear para futuras ediciones. Y por mi parte nada más, no sé si tenéis algún tiempo de preguntas, yo encantado de responder lo que sea, y si no, pues con Evangelina seguro que nos van a quedar las cosas mucho más claras, así que simplemente agradecer la oportunidad de estar aquí y la atención prestada, e invito a todos los participantes a visitarnos en la página web y seguir los progresos que vayamos desarrollando. Insisto que el proyecto era 3 años de duración, estamos ahora aproximadamente en la mitad del proyecto y estará finalizado para septiembre de 2022. Así que sin más, pues te paso la palabra, Luis. Muchas gracias, obrigado.